Derechos de autor. Es el término jurídico que comprende los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias, artísticas, musicales, fotográficas y audiovisuales. El artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Hablaremos del caso del Chavo del Ocho y sus personajes. El Chavo del Ocho es una serie de televisión de comedia mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. Comenzó a transmitirse como serie independiente el 26 de febrero de 1973 y finalizó sus transmisiones el 7 de enero de 1980. El éxito de El Chavo del Ocho fue tal que se estimó que en 1975 era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. El programa era visto por más de 350 millones de televidentes cada semana. La última emisión del Chavo del Ocho como programa independiente se dio el 1 de enero de 1980, aunque continuó como parte de Chespirito hasta el 12 de junio de 1992. Esta serie que todo México recuerda con cariño no quedó exento de problemas legales. Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, pelearon por la autoría de sus respectivos personajes. La Ley Federal del Derecho de Autor establece en el artículo 97: son autores de las obras audiovisuales el director realizador, los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo, los autores de las composiciones musicales, el fotógrafo y los autores de las caricaturas y de los dibujos animados. Salvo pacto en contrario, se considera al productor como el titular de los derechos patrimoniales de las obras en su conjunto. Artículo 98. Es productor de la obra audiovisual la persona física o moral que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la realización de una obra o que la patrocine. Conociendo estas leyes, podemos argumentar que Roberto Gómez Bolaños, al haber creado la serie y al haber creado los personajes, era el autor de ambos, autor de la serie y autor de los personajes, teniendo los derechos de estos. En el artículo 116 establece que los términos artistas, intérpretes o ejecutantes designan al actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín o a cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión de folclore o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. Mi opinión respecto a este tema, y después de haber leído la Ley Federal del Derecho de Autor, pues es que los actores en realidad solo tienen los derechos conexos, que pues son los derechos sobre su interpretación, ya que ellos no crearon los personajes fueron creados pues desde cero, desde su imaginación, ¿verdad? Por parte de Roberto Gómez Bolaños. Entonces, él creó los personajes, decidió qué colores utilizarían, qué historia habría detrás de cada uno. Fue desde su imaginación y creó la serie. Entonces él tiene el derecho de decidir dónde utilizar sus personajes, cómo utilizar sus personajes y cuánto tiempo se va a transmitir su serie. Y los actores, pues ellos tienen derechos sobre la interpretación, no sobre el personaje en sí. Y esto lo vemos muy seguido en películas que han sido muy populares en Hollywood, como las películas de Superman. ¿Cuántos actores no han interpretado a este superhéroe? Y pues ellos no tienen el derecho sobre el personaje.
el derecho del personaje es de quien lo inventó. Entonces, por eso muchos actores pueden interpretar un mismo personaje porque los actores solo tienen el derecho sobre su interpretación. Pienso que los conflictos legales que se derivaron de esto fue debido a la popularidad que tuvieron tanto los personajes como la serie, ya que fue pues una de las series más vistas en México y en otros países, incluso países que no hablan español. También la serie ahí se popularizó mucho. Entonces, este gran pues auge de los personajes y las series, me imagino que llevó a pensar a los actores que podían sacar pues más ganancias al explotar sus personajes, ¿verdad? En otras series, en otros programas o en otras actividades, ya que pues eran personajes realmente muy conocidos. Así que opino que esto fue pues lo que pensaron ellos, ¿verdad? Pero pues al no haber establecido un contrato o no haber llegado a un acuerdo con Roberto Gómez Bolaños, pues se tuvo que ir a juicio la autoría de dichos personajes. Adiós, chavos. Adiós.